Saludos colegas, espero que estén bien. Mi nombre es Gabriel Espinosa, asesor de inglés. Y este video explicará cómo organizar la información para elaborar el planeamiento didáctico en secundaria. Aquí tenemos la plantilla oficial de los nuevos programas de estudio y es importante recordar que esta plantilla es semanal, es decir, que se planea por semana. Y para realizar el planeamiento tenemos como base las unidades del programa de estudio. Aquí podemos observar en pantalla la primera unidad de séptimo, que es la que voy a agarrar como ejemplo. Y entonces, como dije anteriormente, la plantilla de planeamiento está diseñada para planear semanalmente. Aquí podemos observar que esta unidad contiene 4 temas y en este sentido se planea un tema por semana. Y este tema es el que tiene que planearse en esta plantilla. Aquí vamos a ver cómo ubicar y cómo seleccionar la información del programa de estudio para colocarlo en esta plantilla de planeamiento. Aquí puedo decir que a grandes rasgos la única información que no se copia del planeamiento didáctico es la que va en esta columna de la mediación pedagógica, que es donde el docente planea las actividades. Todos los demás elementos de la plantilla de planeamiento prácticamente se obtienen del programa de estudio. Por eso es importante saber ubicar y seleccionar la información que vamos a copiar del programa de estudio a la plantilla de planeamiento. Entonces, para este ejemplo vamos a agarrar el primer tema que ven ustedes en pantalla. Aquí lo primero que recomiendo es copiar el contenido del tema. Aquí hay ciertos elementos que se pueden ir copiando, como por ejemplo la información del escenario, la información del Enduring Understanding, la del Essential Question, que esto va a ser general, va a estar incluida en todos los planeamientos de todos los temas. Quiero que vean la columna Learn to Know, que es la columna donde tiene la información del contenido de los temas. Aquí es importante aclarar que hay información que es general para los 4 temas y hay información que es específica para un determinado tema. Recordemos que la unidad tiene 4 temas y cada uno está relacionado con diferente contenido. Entonces, cuando vayamos a seleccionar el contenido en esta parte que tiene que ver con Grammar and Sentence Frames, aquí es importante recordar que aquí no se indica a qué tema pertenece este contenido. Por lo que ustedes tienen que determinar cuál de estas estructuras gramaticales está relacionado con los diferentes temas. El único elemento que nos indica a qué tema pertenece el contenido es el vocabulario. Aquí, como podemos ver, tiene inclusive el nombre del tema y este es el contenido de ese tema. Si podemos observar, por lo que leemos, se está refiriendo a saludos y despedidas. Aquí abajo podemos observar el nombre del segundo tema y podemos observar que está relacionado con preguntas para solicitar permiso. Entonces,
es muy importante que cuando ustedes seleccionen el tema puedan determinar de qué trata el tema. El vocabulario les da la primera pista de qué es lo que trata el tema. Entonces aquí ustedes tienen que determinar cuáles son los aspectos gramaticales o las estructuras de las oraciones que están relacionadas con ese tema. Por ejemplo, vemos aquí que existen preguntas que están relacionadas con información personal. Aquí, este otro aspecto gramatical da ejemplos relacionados con miembros de la familia. Vean que no es lo mismo información personal, lo que vimos de este lado, con lo que son miembros de la familia. Y esto sucede, como dije anteriormente, porque la columna de Learn to Know en la parte de los aspectos gramaticales y las estructuras de las oraciones es una información general. Y como podemos ver, el aspecto número 2 que se describe está más relacionado con el tema número 4, que tiene que ver con miembros de la familia. Entonces, aquí habrá información que puede servirle a varios temas o información que solo le puede servir a un tema determinado. Entonces, es muy importante que ustedes determinen cuál información está relacionado con el tema y, como dije anteriormente, el único apartado de la columna Learn to Know que sí especifica a cuál tema pertenece es el vocabulario. Igual pasa con la columna Learn to Do. La información que contiene sobre las funciones también es algo general y ustedes tienen que determinar cuál función o cuáles funciones está relacionado con el tema. Aquí podemos visualizar dentro de las funciones que esta función Reading and Saying Goodbye está relacionado con el primer tema. Vean que esta otra ya estaría relacionado con el siguiente tema, con otro tema. Igual pasa con esta otra que aquí está relacionado con el cuarto tema que tiene que ver con la familia. Entonces, la información de las funciones también es general y el docente tiene que determinar cuál función o cuáles funciones están relacionados con el tema que se va a planear. Con respecto a los discourse markers, aquí también hay que ver si estas palabras de conexión están relacionados con el tema que uno va a planear. Por lo general, son palabras muy generales que pueden estar relacionados con todos los temas. Si están relacionados con todos los temas, cada tema que se vaya a planear, pues se copia la misma información que viene acá. Igual pasa con esta columna, Learn to Be and Live in Community, que la información que está relacionado con los aspectos psicosociales y con los aspectos socioculturales también viene de forma general y entonces el docente determina cuál de la información que viene está relacionado con un determinado tema. Aquí en la plantilla del planeamiento vean que aquí se copiaría la información del escenario, del tema que se escogió, que en este caso es el tema número 1. Igual se haría con la información del Enduring Understanding, la información del Essential Question. Con respecto al dominio, al domain, la información se puede obtener del programa de estudio. Primero voy a explicar a qué se refiere con la figura del dominio, con los domains. Los dominios se puede decir que es una forma de clasificar la forma en que se utiliza el lenguaje. Está muy relacionado con las funciones lingüísticas. Y en este programa de estudio se definen 4
domains, 4 dominios. Tenemos el primero, que es socio interpersonal. Está relacionado con la utilización del lenguaje en las situaciones cuando hablamos con los amigos o familiares. Con respecto al segundo dominio, se llama transactional y está relacionado con la utilización del lenguaje cuando se requieren adquirir cosas o servicios. Eso es como cuando uno va a comprar algún producto, por ejemplo, o que va a adquirir algún servicio. Luego tenemos el otro domain, que es el academic, que está relacionado con para resolver un problema y reportarlo. Y el último dominio es el professional, que está relacionado con cuando se utiliza un lenguaje para hacer una conferencia. En este caso, la información sobre cuál es el dominio que se utiliza en cada uno de los temas nos indica en las unidades del programa de estudio, por lo que la persona docente debe determinar, de acuerdo a las funciones y de acuerdo a lo que trata el tema y de acuerdo a la forma en que se aborda el tema, indicar cuál de los 4 dominios es el que está relacionado a dicho tema. En esta parte de las dimensiones, aquí va a depender de las actividades que ustedes planeen para poder determinar cuáles son las actividades que están relacionadas con dichas actividades. Aquí la que siempre va a estar relacionada es la dimensión número 3, porque tiene que ver con el aprendizaje de un idioma. Entonces, si no están muy seguros si existen otras dimensiones, por lo menos sepan que en todos los temas que se vayan a planear, siempre se tiene que seleccionar la tercera dimensión. Aquí en esta columna, como ya se dijo, se copiaría acá los aspectos gramaticales que están relacionados con el tema, el vocabulario del tema, que ese sí viene específico. Con respecto a la fonética, esa información también viene general. Vamos a buscarla en el programa de estudio. Como pueden ver, aquí no viene especificado para un tema determinado, sino que se ve a modo general. Aquí es importante recordar que se debe de desarrollar una clase relacionada con fonología una vez por semana. También con respecto a esta columna, se copiaría la información de la función que esté relacionado con el tema. Igual se haría con la información de las palabras de conexión. Con respecto a esta columna, se llevaría a cabo el mismo proceso que se llevó con la columna anterior, de copiar la información relacionada con los aspectos psicosociales y los aspectos socioculturales. Una vez que se tiene la información de los elementos anteriormente indicados, se pasaría a seleccionar los Assessment Strategies y los Goals. Recordemos que, de acuerdo al programa de estudio, el docente seleccionaría de 3 a 4 goals por semana, es decir, que serían de 3 a 4 goals relacionados con el tema, y un goal y assessment strategy que esté relacionado con fonética. Aquí en esta columna tenemos la información de los goals. Como ustedes pueden ver, cada goal tiene una letra y un número, y la primera letra está relacionado con la competencia lingüística. En este caso la L
representa la competencia lingüística de comprensión oral, o sea, listening. Cuando la letra es una R, estaría relacionado con la competencia lingüística de comprensión de lectura, o sea, reading. Cuando se observan las letras SI, estaría relacionado con la interacción hablada o spoken interaction. Cuando el descriptor tiene las letras S y P, está relacionado con la producción hablada o spoken production. Y cuando el descriptor empieza con W, estaría relacionado con la competencia de producción escrita o writing. Aquí es importante indicar que cuando se va a seleccionar un goal, estos goals están relacionados con los assessment strategies. Y los assessment strategies también tienen letras y números. Entonces, por ejemplo, si yo voy a seleccionar este descriptor que empieza con L1, en la columna del Assessment Strategy, yo debo seleccionar el descriptor que tenga la misma letra y el mismo número, que en este caso es L1. Y se copian tal y como están, no se modifican. Aquí primero se copiaría en la primera columna el descriptor del Assessment Strategy y luego el descriptor del Goal. Y teniendo ya esta información, lo último que faltaría es planear las actividades de mediación que estarían relacionadas con el tema, en la cual tendríamos la información de ese tema, o sea, el contenido en esta columna de Learn to Know, y además estaría relacionado con el Assessment Strategy y el Goal seleccionado. Aquí podemos ver en esta columna las estrategias de mediación sugeridas. Estas son globales, pero aquí les puede ayudar a dar una idea de cómo está estructurado esta parte. Entonces, vean que aquí habría una parte de pre-teaching, en la cual tendría actividades de participating, que está relacionado con warm-up activities, y ahí inclusive viene sugerencias, en la cual el docente puede seleccionar alguna de ellas. También viene esta parte de engaging, que está relacionado con la activación de tu conocimiento previo, lo que en inglés se conoce como activation of prior knowledge, y con socializar el goal que se va a desarrollar. Y viene esta parte de introducing, que está relacionado con presentar diferentes tipos de texto y material visual sobre palabras claves que tenga que ver con el tema y lo que es los aspectos gramaticales y las estructuras de la oración, de lo que se les seleccionó. Para entender mejor cada uno de los escenarios, yo les recomiendo que cuando seleccionen las competencias lingüísticas, lean la información que está en cada uno de los escenarios. Aquí, como pueden ver, en esta sección de acá se abarca las competencias que tienen que ver con la comprensión oral y la comprensión escrita, es decir, con listening y con reading. En esta otra sección abarca las competencias lingüísticas de producción oral y producción escrita, o sea, las dos clasificaciones, Spoken Interaction y Spoken Production, y la competencia de producción escrita, que en este caso sería Writing. Aquí quiero que pongan atención a la descripción que está señalada ahí en amarillo, por ejemplo en el pre-listening, porque cuando ustedes vayan a leer
la descripción de las estrategias. Recordemos que de acuerdo a la columna, estas son estrategias de mediación sugeridas. Son estrategias, no actividades. Ustedes lo que tienen que planear son actividades de mediación. Aquí simplemente les puede ayudar para que ustedes puedan elaborar las actividades tomando como base la estrategia sugerida. Y por ejemplo en este pre-listening, vean que acá la estrategia se refiere a audio o video, pero en este caso, si ustedes van a utilizar esta estrategia, ustedes tienen que indicar, bueno, si es un audio, si es un archivo de audio o si es un video y cuál video es. Y tendrían que incluir en la redacción de la actividad la referencia. Si ustedes agarran eso por medio, por ejemplo, en YouTube, ustedes tendrían que indicar ahí el enlace para poder ir al video que ustedes quieren referirse. Igual con el audio. Por ejemplo, en este escenario de Reading for the First Time, aquí le da la estrategia de cómo se puede trabajar el texto. Pero vea que aquí dice texto, es algo general. Aquí tendrían que indicar, bueno, cuál es el texto que se va a utilizar. Si es un texto que está en una página de internet, entonces poner el enlace. Si es un texto que ustedes lo tienen impreso, por decirlo así, entonces estaría agregando a un anexo en la plantilla de planeamiento didáctico. Entonces, como dije anteriormente, los anexos de el material que se indica dentro de la descripción de cada actividad se agregaría cuando no es una página de internet, se agregaría como anexo en el planeamiento didáctico. Entonces, tendríamos la plantilla, aquí vendría planeado el tema con toda su información y luego se pondría un título como ese que dice Material for Week Number 1. Recordemos que la unidad tiene 4 temas y cada tema va a estar planeado en cada una de las plantillas, entonces de esa forma se hace la referencia. Pueden inclusive, una vez que terminan de planear el primer tema, agregar los anexos y luego cuando empiecen la nueva plantilla, en el anexo pondrían Material for Week Number 2 y así sucesivamente, y así lo tendrían ordenado. Entonces, les recuerdo que aquí no es pegar la información de las estrategias así como viene acá, porque como les dije anteriormente, no son específicas, no son actividades, sino son sugerencias de una estrategia que se puede llevar a cabo. Entonces, mi recomendación es que lean la estrategia y con base a ella pueden planear la actividad en la cual tendrían que indicar cuál es el material y en dónde se ubica. Esta es la forma, digamos, más sencilla para poder entender cada uno de los escenarios de cada una de las competencias. Otra sería utilizando las Teacher's Guides, en la cual ya vienen planeamientos hechos, poder analizar cuál es la información o cuál es la actividad que se describe en cada uno de esos escenarios. Luego ya depende de los Assessment Strategies y Goals seleccionados. Aquí tendrían que ver cuál es la estructura que presenta cada escenario. Y aquí se los puedo resumir de la siguiente manera. La competencia de listening, el objetivo es que el estudiante pueda entender un determinado material auditivo. Este puede ser un archivo de audio, puede ser un video o puede ser una lectura que haga la persona docente, ¿verdad? En voz alta, y que pueda entender generalidades o que pueda entender información específica. Básicamente, en los escenarios que se lleva a cabo la actividad principal en la competencia de listening son en 2 escenarios. Una es en Listening for the First Time, que
lo que trata es que el estudiante logre entender el material auditivo, aspectos generales, y la otra actividad es Listening for the Second Time, que aquí se requiere que el estudiante logre entender información específica. Entonces, las actividades tienen que ir orientadas a que el estudiante pueda lograr entender el material auditivo para encontrar información de esa forma. Con la competencia lingüística de comprensión de lectura, de reading, aquí básicamente es trabajar con un texto. Y igual que en listening, aquí es que el estudiante pueda entender el texto, ya sea generalidades o información específica. En la competencia de reading, la actividad principal se lleva en dos escenarios, igual que en listening. La primera actividad se llevaría a cabo en Reading for the First Time, en la cual el propósito es que el estudiante logre entender información general del texto. Y la segunda actividad se lleva a cabo en el escenario llamado Reading for the Second Time. En este escenario se requiere que el estudiante logre entender información específica del texto. Entonces, la idea es que se pueda preparar al estudiante, darle la información que él necesita para poder entender ese texto en el momento en que uno le vaya a solicitar información sobre generalidades o sobre información específica. Con respecto a la producción oral, en este caso Spoken Interaction, aquí básicamente es que el estudiante o los estudiantes puedan presentar diálogos o conversaciones. Con respecto al escenario donde se indica la actividad principal en el Spoken Interaction, estaba revisando no solamente la unidad número 1, sino las demás unidades del programa de estudio, y ese nombre puede variar. Por ejemplo, aquí en la unidad número 1, donde estoy trabajando para dar este ejemplo, se indica que se llama Using. Sin embargo, si me dirijo a la unidad número 2, aquí la actividad principal para llevar a cabo el Spoken Interaction se llaman Asking and Answering. Y si me voy a la unidad número 4, aquí el escenario se llama Interacting. Entonces, aquí, como pueden ver, de acuerdo a la unidad, puede variar el nombre. En el documento de las Teacher's Guide, generalmente se utiliza para indicar la actividad principal de esta competencia Interacting. Igual, todas tienen el mismo propósito, como lo dije anteriormente, que es presentar un diálogo entre dos o más estudiantes. Entonces, igual es que ellos logren tener una conversación. Igual, todas estas actividades previas es para que el estudiante se prepare para que pueda presentar el diálogo. Y con respecto al Spoken Production, es que el estudiante logre presentar un discurso, lo que llamamos en inglés un speech. Entonces, igual, aquí esa actividad principal se llevaría a cabo acá, en Describing. Y las actividades previas es para preparar al estudiante para que él pueda dar ese discurso. Y la parte de Writing es que el estudiante pueda escribir un párrafo, una serie de oraciones sobre el tema, en la cual la actividad principal se llama Editing y las actividades previas es para preparar al estudiante para que él logre escribir las oraciones, hacer el párrafo. Bueno, espero que la información presentada sea de su utilidad. De mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.